Hola, soy Tatiana Guerrero, comunicadora por profesión y pasión, y por más de 10 años me he dedicado a dar asesorías tanto a empresas como a personas en más de 8 países y 2 continentes. Así que quiero compartir el día de hoy un tema bastante útil en la actualidad, que es cómo hablar en público. Y no solamente me refiero a cómo hablo en público, sino cómo emito un mensaje efectivo hablando en público. A lo largo de mi carrera he podido ver políticos, profesionales, deportistas, hablando en público sin miedo y hablando tonterías. Entonces, no es solamente el Tatiana, cómo hablo en público, sino Tatiana, cómo emito un buen mensaje en público. Y en eso nos vamos a concentrar. Pero antes de entrar en esa parte, ya un poquito más en el contenido real de este video, quiero que vayamos despejando tres ideas que pueden estar saboteando tu presentación, tu intervención, tu mensaje, etcétera, de cualquier tipo y en cualquier audiencia. Y una de ellas es creer que la comunicación tiene que ser perfecta. La comunicación no es perfecta, no lo será y no tiene por qué serlo. La comunicación es perfectible. En todos estos años de trayectoria, me han dicho, Tatiana, mira, yo no he hablado en público porque tengo miedo a hacer el ridículo, porque de pronto no sé si se me vaya a olvidar el material que preparé, no sé si alguien me hace una pregunta y no sé cómo contestarla, si me caigo, si me tropiezo. Y yo te digo que todo esto puede pasar. Y aún así, no es el fin del mundo. La comunicación es perfectible, jamás será perfecta. Al pertenecer al ser humano de una manera tan natural y al ser el ser humano imperfecto, no podría un recurso del individuo ser perfecto tampoco. El ser humano es imperfecto, su recurso más natural, que es la comunicación, como un recurso incluso de supervivencia, es perfectible. ¿Ok? ¿Para qué vamos desechando esta idea? Para que te quites el peso de que tengo que hacerlo perfecto y tiene que salirme súper bien. No tiene que salirte perfecto. Tiene que ser un mensaje efectivo que es distinto. Segunda cosa, el ser humano no nace con miedo a comunicarse. Escúchame bien. No nace con miedo a comunicarse. Desde el momento del nacimiento, el niño llora porque poco le importa quién está alrededor o a quién le hizo despertar o se va a molestar el doctor. No, no importa absolutamente nada. Simplemente el niño está comunicando que nació, comunicando que sale de un entorno a otro. Y luego en los primeros meses e incluso en los primeros años, el bebé o el niño sigue comunicándose de la misma manera. ¿Por qué? Sin hacer estos filtros de en qué lugar estoy, con quién estoy, que ya lo hacemos las personas adultas. Tomando en cuenta esto de que no nacemos con miedo, no abraces el miedo al momento de hablar en público. No digas, es que tengo miedo a hablar en público. No, porque ese miedo no es tuyo, no te pertenece. Eso no nace con el ser humano, no es como un brazo que tú naces con el brazo, naces con los labios, nacemos con los ojos, no es algo que te pertenezca. Y última cosa, no hay personas privilegiadas para comunicarse mejor. Simplemente hay personas que se han aventado más que otras y la práctica va siendo el maestro. O también pueden ser personas que con miedo han tenido que enfrentar ciertos escenarios debido a su trabajo o por diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando eres padre, cuando eres madre, tienes que hacer intervenciones en público porque fulanito cumplió años, entonces a dar las palabras. O estás en alguna reunión de padres de familia y pasa exactamente lo mismo. Así que esas tres ideas, deséchalas, bárrelas y sácalas afuera. ¿Cómo hablar en público? ¿Cuáles son las fuentes de los miedos? Empecemos por ahí y el día de hoy vamos a tratar una de esas fuentes. Son las expectativas muy altas, de que todo tiene que salir perfecto. Segunda fuente de miedo es la falta de preparación. Si no preparas un material, lógicamente estarás con miedo. Y otra de las cosas también son, o otro de los aspectos que van generando miedo, otra de las fuentes que genera miedo al hablar en público, son las experiencias pasadas. Si tuviste alguna experiencia donde se te olvidó toda la información, probablemente esta vez recuerdes esa experiencia. Y es completamente normal. Pero no vamos a dejar que esas experiencias controlen tus intervenciones y tus nuevas experiencias, ¿ok? El día de hoy voy a hablar sobre la falta de preparación. ¿Cómo prepararnos para una intervención pública? Y cuando hablo de una intervención pública, no solamente me refiero a
Tatiana, pero es que yo no hablo enfrente de 100 personas. No importa que no hables enfrente de 100 personas. Que hables frente a una persona, es una intervención pública. La comunicación es pública. La comunicación es pública, ¿ok? Entonces, puedes tener una audiencia de 1, de 10, de 15, de 20, de 30, de 1 millón, que sigue siendo tu audiencia. Y siempre les he dicho a mis estudiantes, lo más importante siempre va a ser tu audiencia. Entonces, primera cosa que debes preparar es tu material. Si no sabes de qué vas a hablar, lo más probable es que no tengas de qué hablar y te genere miedo. Prepara siempre tu material. Siempre prepara tu material. Arma tus contenidos, tu presentación, que esté muy bien estructurada. Lee todo lo que tengas que leer. Y aquí voy a darte un tip. Cuando nosotros no tenemos muchísima información, es muchísimo más difícil simplificar para poder emitir un mensaje. Entonces, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del universo, el universo sigue siendo muy extenso. Simplifica tu tema, delimita tu tema. Decimos, el universo es un tema muy amplio. Vamos a hablar del sistema solar. El sistema solar sigue siendo muy amplio. Ok, vamos a hablar de los planetas. Perfecto, vamos a hablar de los planetas. Sigue siendo muy amplio. Ok, me voy a concentrar en un planeta. Mercurio. Vamos a hablar sobre Mercurio. Perfecto. Has delimitado el tema. Cuanto mejor delimites el tema, mejor conocimiento vas a tener sobre eso. Primera cosa, conocimiento. Debes tener conocimiento y delimita el tema. Punto. Segunda cosa, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es vital para que tú puedas transmitir un mensaje claro. ¿Qué tal si yo te cuento y te digo que se murió mi mascota? El día de ayer se murió mi mascota. He pasado llorando, he pasado muy triste, casi no he comido nada. Eso sería totalmente desencajado, sería incoherente y por ende tú no me creerías lo que te estoy diciendo. En uno de los cursos que estuve hace un par de semanas, le decía a uno de los participantes, ¿puedes darles la bienvenida, por favor, a todos tus compañeros que estaban en diferentes regiones del país? Me dijo, claro que sí. Cuando empezó su intervención en línea, dijo, estoy muy contento de verles a cada uno de ustedes después de tanto tiempo. ¿De verdad estás contento? Hice una pausa en el curso justamente para explicar por qué tenemos que ser coherentes entre las expresiones faciales, entre los movimientos corporales y todo lo que estamos diciendo, o incluso la paralingüística. La paralingüística son los sonidos que nosotros emitimos cuando queremos transmitir un mensaje. Por ejemplo, yo le digo a mi pareja, ¿dónde estuviste? Y me dice, trabajando. Y yo le respondo, ese sonido ya emite un mensaje. Entonces, debemos estar conscientes de que el mensaje tiene que ser coherente entre el mensaje verbal, el mensaje corporal, la expresión. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a dar unos tips muy chiquitos de lenguaje corporal, porque ya lo veremos en otros videos, pero vamos a revisar puntos importantes. El ser humano, dentro del lenguaje corporal, tenemos 3 puntos de alta vulnerabilidad: cuello, pecho y zona genital. Normalmente nos lo cubrimos cuando nos encontramos en una situación de amenaza. Cuando tenemos nervios, por ejemplo, bajamos el mentón. No nos cubrimos de esta manera, pero nos cubrimos de esta. ¿Ok? Luego, cuando nos cubrimos el pecho, puede suceder lo mismo. Las mujeres tendemos a hacernos así, aun cuando no hace frío, porque nos sentimos inseguras de algo. Cerramos, por ejemplo, y no solamente las mujeres, los hombres también, cerramos los hombros hacia el plexo solar como manera de protección. Mostramos alta vulnerabilidad con esto y con esto, o cuando nos encorvamos. Y luego tenemos la zona genital, que normalmente esto yo lo he logrado ver mayoritariamente a los hombres. Cuando, por ejemplo, decimos Rafael, pase a hacer su presentación, Carlos, José, etcétera, cualquier nombre, pasan los hombres y el momento en que van a decir o a dar su mensaje, tienden a cubrirse de esta manera la zona genital. ¿Por qué? Porque se sienten un poco amenazados. Entonces, 3 puntos que tú no debes cubrir bajo ningún motivo para que no se perciba
un comportamiento de inseguridad, poca confianza o baja autoestima. ¿Okay? El mentón recto, ni muy arriba ni muy abajo, porque si tú lo elevas demasiado, en cambio estamos proyectando un mensaje de arrogancia y tampoco es lo que queremos con la audiencia. Otra de las cosas importantes es movimientos de expansión larga y de expansión corta. Los movimientos de expansión larga generan más seguridad a la persona que los está proyectando. Ya hablaremos de este tema un poco más a fondo en otro de los videos. Movimientos un poco más retraídos quiere decir una persona un poco más introvertida, un poco más seria, un poco más conservadora, más reservada, etc. Tatiana, ¿cuándo utilizar movimientos de expansión larga y cuándo corta? Combínalos siempre, porque vas a trabajar entre generar autoridad y generar confianza. Irte hacia el liderazgo dentro de un escenario y también hacia las emociones, ¿ok? Tercer punto, ¿qué es lo que tienes que preparar? La voz. Es que no es lo mismo una persona que te hable, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con los diferentes tonos, con las diferentes intenciones, con un diferente volumen incluso. El tono de voz alto llama la atención. El tono de voz bajo capta la atención. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy vendiendo un seguro, yo le digo, ok, este seguro tiene estos beneficios, esto de acá, tiene cobertura de todo esto que le estoy mencionando, pero ¿sabe qué es lo más importante? Usted se va a sentir seguro. Créame, que usted sabe que tiene cobertura durante todo el año en caso de algún accidente, pérdida, robo del auto, etcétera. Entonces, tómelo, Juan Carlos. Tome esta opción. Ahora, claro, tenemos diferentes opciones si es que usted quisiera cambiar por un tema de presupuesto, pero esta opción de acá es la mejor. ¿Te das cuenta cómo vamos jugando con los altos y los bajos, con el volumen y la intención? Porque si no se vuelve muy lineal, muy monótona la información. Y el cerebro humano lo que necesita es que tú le direcciones hacia dónde va la atención. Por eso el tono de voz alto llama la atención, pero luego el bajo me permite captar la atención y voy bajando o moviéndome con los dos. Punto 4. Conoce tu audiencia. Si no conoces tu audiencia, va a ser imposible darle un mensaje adecuado a esa audiencia. Y cuando hablo de conoce tu audiencia, no me refiero solamente a datos demográficos, sino además cuáles son los intereses de esa audiencia. ¿Qué está haciendo esa audiencia en esa charla, en esa conferencia, en esa intervención, en esa presentación? ¿Cuál es el objetivo de esa audiencia? Si yo coloco como título, por ejemplo, aprende a manejar un programa de diseño gráfico. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a esperar la audiencia? Aprender a salir con las bases o manejar muy bien ese programa de diseño gráfico. Si yo no cumplo esas expectativas, no he hecho nada por la audiencia. Y acuérdate siempre, dentro de una presentación, lo más importante es tu audiencia. Si tú conoces a tu audiencia, vas a saber qué vocabulario utilizar, de qué forma manejar esa audiencia, cuáles son esos estímulos que pueden ayudar. Por ejemplo, si es que es una charla con adolescentes, de pronto pongo cierto tipo de música. Si es que es una charla con gente de la tercera edad, de pronto omito la música y pongo cualquier otra cosa o recursos audiovisuales. Es que es tan amplio dependiendo el tema y dependiendo la audiencia que es importantísimo que tomemos en cuenta esos aspectos. Y por último, un factor o un elemento que mucha gente me dice, Tatiana, ¿pero no te parece eso como muy superficial? No. La apariencia física del orador es importantísimo. Primero, sé coherente con el entorno. Si yo me voy a dar una charla o voy a tratar de hacer un tipo de negociación en la selva con alguna comunidad, sería absurdo ir como estoy en este momento. Entonces, no se trata solamente de yo sentirme cómoda, sino se trata también de generar empatía con el grupo al cual me estoy dirigiendo. ¿Ok? Luego tengo las personas que prefieren la comodidad y dicen, no, yo prefiero la comodidad. Pero es que a veces la comodidad no es coherente con el lugar en el que te encuentras. Entonces, primero, coherencia de la apariencia física. Segundo, comodidad, porque imagínate
que de pronto estás con unos zapatos que te están molestando todo el tiempo y tienes 5 horas de curso, o tienes 2 horas de conferencia o 4 horas de taller. Entonces va a ser incómodo también y lo vamos a ver a la larga en la expresión del rostro. Entonces, comodidad también es importantísimo y también es importante que te veas bien, que te sientas bien, que estés muy seguro, porque el momento en que falla la apariencia física, aunque no lo creas, cae la seguridad de la persona. Cuando te preparas en estos 5 aspectos, es muy probable que tengas nervios. Sí, sí, sí. Tatiana, dijiste, ¿es probable que tengas nervios? Sí, vas a seguir teniendo nervios y siéntete feliz por eso. Porque mientras tengas nervios, vas a mantener un respeto por la audiencia. El tema aquí es que ya esos nervios no te van a controlar porque te has preparado lo suficiente para hacer una excelente intervención. ¿Ok? Entonces, si se te olvidó algo, no importa. Me ha pasado con 10 años de experiencia trabajando en un montón de lugares con un montón de gente y me ha pasado que digo, ok, tenemos 3 puntos, punto 1, punto 2, punto... El punto 3, al ratito les digo, se me fue ahora, pero ya les cuento. Hazlo obvio, las equivocaciones, hazlo obvio. Sobre todo las equivocaciones que son muy evidentes, porque no puedes tapar el sol con un dedo. Pero tomando en cuenta estos 5 aspectos, olvidándote de esas 3 ideas y teniendo claro cuáles son esas fuentes de miedo y anulándolas, no tiene por qué irte mal en una intervención. Empieza a disfrutar de la comunicación. La comunicación es dinámica, la comunicación es innovadora, la comunicación es cambiante, es adaptable, es divertida. Diviértete haciendo tu presentación. Soy Tatiana Guerrero y te espero en el resto de material que voy a compartir contigo, que de seguro va a ser de muchísima utilidad. Espero que te hayas llevado los mejores tips de este video y te espero en el siguiente video.